histórica altura, donde el sol de tu bravura le puso cerco a la muerte. Una audición al servicio de las luchas populares, por el camino del enfrentamiento contra toda política antipopular y conciliadora, por la unidad para luchar por la revolución y el socialismo. Buenas oyentes de Voces de Lucha. En este programa nos vamos a referir a un nuevo aniversario del nacimiento de José Artigas, este 19 de junio. Un nuevo aniversario saludado y reivindicado por los más amplios sectores del espacio político, del espacio social de nuestro país, pero donde justamente, como todos los años, como siempre, los sectores, o la mayoría de los sectores que reivindican el nombre de Artigas, son aquellos sectores que justamente combaten con mayor fuerza y energía el planteo artiguista, el legado artiguista. Para empezar, en este 19 de junio, el PIT-CNT lanza una convocatoria para un paro parcial el próximo 27 de junio, aniversario obviamente del golpe de Estado y del lanzamiento de la huelga general en 1973, y en esa convocatoria para un paro parcial, donde básicamente, si uno escucha obviamente los planteos de Abdala, el vocero del PIT-CNT, si mira el afiche, si mira la convocatoria que se hace, va a notar que justamente en esa convocatoria no se habla del golpe de Estado, y sí se habla de la defensa de la democracia, se habla de que la calle tiene que explicar, es decir, se repite exactamente las mismas consignas del Frente Amplio, y en ese marco meten una consigna artiguista, en esa consigna hablando de que yo no tengo más enemigo que aquellos enemigos de la pública felicidad. Una consigna totalmente sacada de contexto, por supuesto, que empalma claramente con la campaña electoral de PIT-CNT, campaña electoral hacia el Frente Amplio, ¿verdad? Para el Frente Amplio hacia las elecciones de octubre, donde el mensaje claramente es el planteo de un mensaje popular en el sentido de más allá de las clases, el PIT-CNT, que concentra, donde confluyen los sindicatos, donde es la principal organización del movimiento obrero de nuestro país, lejos de tener un planteo de clase, justamente utiliza hábilmente el planteo artiguista, en este caso una consigna sacada totalmente de contexto, para lanzar un llamado popular. Esto, por supuesto, tiene que ver con toda una continuidad, donde, por ejemplo, en el 1 de mayo también hablaban de un 1 de mayo popular, por el triunfo popular, es decir, por el triunfo del Frente Amplio, donde justamente esta central obrera lo que hace es utilizar el legado artiguista, los planteos artiguistas, para renegar de todo planteo de clase, justamente. Pero no solamente el PIT-CNT, por supuesto, hace este uso muy triste del nombre de Artigas y incluso de algunos planteos sacados de contexto de planteo artiguista, sino también, bueno, históricamente, Frente Amplio, Cabildo Abierto más recientemente, el conjunto del gobierno que todos los 19 de junio realizan los actos correspondientes, las Fuerzas Armadas, todos estos sectores reivindican el nombre de Artigas, utilizan el nombre de Artigas justamente para combatir, para oponerse al planteo artiguista, al legado artiguista. ¿En qué consiste ese legado? Pues bien, Artigas en su época asume la lucha de vanguardia de la época, que es la lucha por acabar con la dominación colonial, la lucha por instaurar un proceso de modernización económica de la mano de las masas populares. Las frases de Artigas, como decíamos, varias de ellas sacadas de contexto, deben referirse a los documentos, al conjunto de la política del artiguismo, que planteaba en su época, siglo XIX, en nuestros territorios, la lucha por el federalismo, la lucha por la igualdad entre las diferentes provincias, es decir,
la unidad de los pueblos latinoamericanos en términos de igualdad. Hay que recordar que en esa época, y hasta el día de hoy, de hecho sigue siendo así, existía una enorme centralización de la economía, de la política y a nivel social también, de toda esta región en lo que tiene que ver con el puerto de Buenos Aires. Justamente la importancia estratégica del puerto de Montevideo es el puerto, que abre otra vía para la entrada y salida al Río de la Plata. Y en ese marco la lucha de Buenos Aires por convertirse y mantenerse en el centro de toda esta región, sojuzgando al resto de las provincias, sometiéndolas a su control, esa lucha se daba frontalmente contra los planteos federalistas que planteaban el desarrollo general de las provincias, rompiendo con ese sometimiento a la élite porteña, que tenía como único interés, por supuesto, el enriquecimiento, el agrandar constantemente sus fortunas, mediante la imposición de un modelo económico, de una estructura económica, que era de toda una región que proveyera materia prima a las grandes metrópolis imperialistas de la época, en particular Inglaterra, donde el resto de las provincias se deberían contentarse con mantenerse siendo proveedoras de materias primas, sometidas a los designios de Buenos Aires, porque consistía, como decíamos, el puerto de esa ciudad en la entrada y la salida única a toda esta región. Y pues a eso se enfrentaba el federalismo de Artigas, que, como decíamos, planteaba la necesidad de un desarrollo diferente, un desarrollo que impulsara no solamente la producción agrícola, la producción primaria de la región, sino también un incipiente desarrollo industrial, el comercio entre las provincias, el desarrollo de un mercado interno, como decíamos, el rompimiento del sometimiento a una élite que dominaba toda esta región desde el puerto de Buenos Aires. La Liga Federal, que tuvo una vida muy breve, constituyó la idea concreta mejor dicho, la forma concreta en que se plasma esta idea, pero claro, como decíamos, tiene una vida muy corta. Es imposible desarrollar en una audición tan corta todo el proceso complejo que se vive en la época y que termina con la disolución de la Liga Federal, la invasión portuguesa, la derrota del artiguismo, el retorno de la mayoría de las provincias al seno del sometimiento a Buenos Aires y a el proceso largo, contradictorio, complejo, pero que fue sistemáticamente dando paso a la configuración actual de toda esta región que incluye lo que hoy es Argentina, lo que hoy es Uruguay, lo que hoy es Paraguay, Bolivia, toda esta zona que se ha convertido desde esa época en proveedora de materias primas a las metrópolis imperialistas, sometida a las élites que dominan la entrada y la salida en el puerto de Buenos Aires, en cierta manera también el puerto de Montevideo, y una élite que está totalmente vinculada y fusionada con las oligarquías terratenientes. Esa estructura económica y social, que sigue siendo la estructura económica y social vigente en nuestra región, tiene sus orígenes en esa época donde, como decíamos, la confrontación del artiguismo con este modelo termina en la derrota militar del artiguismo y la imposición de este modelo hasta el día de hoy. En ese sentido, entonces, reivindicar el artiguismo, ¿qué implica? Implica reivindicar la lucha antiimperialista, implica reivindicar la lucha contra las oligarquías y las élites económicas que dominan a las sociedades actuales. Y entonces analicemos qué hace el Frente Amplio. Frente Amplio, donde varios sectores reivindican y se dicen artiguistas, etc., gobernó nuestro país durante 15 años y ¿qué hizo? Extranjerizó las tierras, cuando Artigas planteaba la reforma agraria, expropiando a los terratenientes extranjeros, expropiando a los malos americanos y repartiendo las tierras entre aquellos más infelices, pero también repartiendo no en el sentido existencialista, sino impulsando un proceso de modernización de la producción, por supuesto, de acuerdo a la realidad de la época, pero implicando un proceso de modernización y desarrollo de la producción
en perspectiva de un desarrollo económico. ¿Qué hizo el Frente Amplio en sus gobiernos? Extranjerizó la tierra, primarizó la producción, reforzó el carácter sometido de nuestras economías, de nuestra economía, donde no solamente se refuerza el carácter de exportador ganadero, sino se introduce y se desarrolla al máximo la explotación de la soja, el monocultivo forestal, es decir, lleva adelante un proceso de gobierno que, por lo menos en lo que tiene que ver con la estructura económica, va exactamente en el sentido contrario al modelo artiguista. El Frente Amplio en el gobierno lleva adelante una política de alianza con el imperialismo, mantiene tropas de ocupación en Haití, en el Congo, haciendo terribles crímenes, permitiendo el desarrollo del lucro capitalista en esos países a costa del sufrimiento brutal de esos pueblos, es decir, lejos de impulsar la autodeterminación de los pueblos, la unión con aquellos pueblos explotados para luchar contra el imperialismo, los gobiernos del Frente Amplio lo que hicieron fue ponerse del lado de los imperialistas contra los pueblos explotados. Podemos seguir, obviamente es conocido todo lo que hizo el Frente Amplio en sus gobiernos, pero en cada aspecto van en contra exactamente del planteo artiguista. El Frente Amplio premió a los torturadores y los militares responsables de los golpes de Estado, les aseguró el mantenimiento de la impunidad, al pequeño puñado de detenidos los mandó a cárceles VIP con todo tipo de privilegios y se empeñó en un lavado de cara del aparato represivo, al mismo tiempo que lo armó hasta los dientes para enfrentar al pueblo, buscando recomponer la imagen de esas Fuerzas Armadas, de ese aparato represivo que llevó adelante la dictadura terrorista. ¿Qué planteaba Artigas? Planteaba la necesidad de imponer todo tipo de límites, todo tipo de medidas que previnieran el despotismo militar. El Frente Amplio, en todos los aspectos de la vida política de nuestro país, siendo gobierno y también siendo oposición, ha actuado constantemente en contra del planteo artiguista. ¿Qué decir de Cabildo Abierto? Se plantean como los defensores del artiguismo porque sostienen ciertos planteos nacionalistas. Artigas no era nacionalista. Artigas era profundamente internacionalista. Planteaba la Liga Federal, planteaba la unión de los pueblos libres. Cabildo Abierto es un proyecto político que tiene tintes nacionalistas de derecha. Es decir, es un planteo nacionalista que responde a ciertos sectores de la oligarquía rural y sobre todo a ciertos sectores de la casta militar, donde uno de los principales aspectos que impulsa es la defensa de los intereses de esta casta militar, que es la misma casta que ha seguido dirigiendo el aparato represivo desde antes de la dictadura, durante la dictadura y después. Cabildo Abierto tiene una política, más allá de su política, incluso su mera existencia, es un acto totalmente contrario a los planteos artiguistas. Ni hablar del actual gobierno, el gobierno de coalición o todos los anteriores, cuando todos los feriados se embanderan con el discurso artiguista, el 18 de mayo, el 19 de junio, pero que sistemáticamente lleva una política de sometimiento al imperialismo, de beneficios al gran capital, de destrucción de todo proceso, de toda posibilidad de desarrollo de las masas populares, lejos de impulsar el desarrollo de la educación, por ejemplo, del pueblo. A lo que se tiende es a desarrollar un sistema educativo que aplaste todo proceso de desarrollo intelectual de la clase y que simplemente tienda a formar mano de obra barata, sometida y dócil de acuerdo a las necesidades del capital. Ni hablar de las Fuerzas Armadas, nada tiene que ver este aparato represivo, súper profesionalizado, represor, con una estructura totalmente sometida a los intereses de la oligarquía, un aparato represivo que como parte fundamental del Estado responde a los intereses de los oligarcas y por lo tanto a los intereses del gran capital, ya sea nacional e internacional. Este aparato represivo nada tiene que ver con el pueblo reunido y en armas del ejército artiguista.
Ninguno de ellos tiene nada que ver con el legado artiguista. Sin embargo, todos ellos utilizan su nombre, utilizan la ascendencia que aún después de tanto tiempo mantiene en lo más profundo del sentimiento popular la imagen y la idea del artiguismo. ¿Qué implica levantar las ideas artiguistas? Hoy en día, en el 2024, levantar las ideas artiguistas en este momento implica luchar porque los más infelices sean los más privilegiados. ¿Qué implica en este momento eso? Implica luchar del lado de los explotados, del lado de la clase trabajadora, en contra del capital, en contra de los explotadores. Defender el artiguismo, levantar las banderas del artiguismo implica luchar en contra del imperialismo, atacar el gran capital, romper todo sometimiento a las políticas de las grandes potencias que explotan a nuestros pueblos y a la clase trabajadora a nivel mundial. Implica imponerse siempre del lado del oprimido contra el opresor. Exactamente lo contrario a lo que hace la gran mayoría de los que se reivindican artiguistas. Asumir las banderas del artiguismo implica reconocer que en esta época ser artiguista solamente puede adoptar la forma, si se es consecuente, de ser luchadores, de asumir la lucha por la revolución y por el socialismo.